Me llamo Isabel, y la frase que todavía me arde en los oídos no fue pronunciada por un desconocido ni por un enemigo, sino por mi propio hijo. «Quédate en el garaje unos días», me dijo con la voz limpia, casi amable, como quien da una instrucción práctica. «Voy a llevar a mi esposa con sus padres y amigos, y si nos avergüenzas te mandaré a un asilo». No gritó, no insultó, no dudó, y en ese silencio firme entendí que la vida que creía haber construido se había vuelto contra mí. Colgué sin decir una palabra. Me quedé mirando el móvil apagado sentada en la silla de madera de la cocina con la luz de la mañana entrando por la ventana como si nada hubiera pasado. Afuera cantaban los gorriones y el café aún estaba caliente. Fue entonces cuando supe que aquel día no iba a defenderme con palabras, que mi respuesta sería otra. La finca la compré con la herencia de mi esposo. No era una mansión ni una extravagancia. Era un terreno antiguo, con una casa baja de piedra, un porche que miraba a los olivos y un camino de tierra que se perdía entre encinas. Castilla seca y honesta. Aquí vine a descansar después de despedir al hombre con el que compartí 40 años de vida. Aquí pensé que podría curar el cansancio del alma. Mi marido Antonio murió un otoño gris. El entierro fue sencillo como él. Vinieron los vecinos, el cura del pueblo, algunos antiguos compañeros del taller. Nuestro hijo llegó tarde y se fue pronto. Su esposa no pudo venir, dijo. Yo no insistí. En aquellos días aprendí que el silencio también es una forma de educación. Antonio siempre fue meticuloso. Le gustaba tener las cosas claras, firmadas, ordenadas. Para que nadie discuta cuando yo no esté, solía decir. Yo asentía sin pensar demasiado. Creía que la familia era suficiente garantía. Qué ingenua fui. La herencia me permitió comprar la finca. La idea era sencilla, pasar allí temporadas, cuidar el huerto, sentarme a leer por las tardes, a aprender el nombre de los pájaros, volver a respirar. Cuando se lo conté a mi hijo, sonrió con educación. «Qué bien», mamá dijo. No preguntó dónde ni cómo, no preguntó nada. Las primeras semanas fueron tranquilas. Me hice clienta del mercado del pueblo. El carnicero me llamaba por mi nombre. En el bar el camarero me guardaba la mesa junto a la ventana. La finca empezaba a sentirse como un hogar. Yo también empezaba a recordar quién era, hasta que llegó la llamada. La excusa fue una visita. «Queremos ir a ver la finca», dijo mi hijo. «Mis suegros tienen curiosidad. Vendrán algunos amigos». Habló como si se tratara de una casa de campo de uso común. Yo asentí al teléfono aunque él no podía verme. Nunca fui buena diciendo que no. Pero aquella llamada no fue la primera grieta, fue la confirmación. Me pidió que me quedara en el garaje. No lo presentó como un castigo, sino como una solución. «Es solo unos días», repitió. El garaje era amplio, cierto, pero seguía siendo un garaje. Frío por la noche con olor a aceite viejo y herramientas oxidadas. No mencionó mi habitación, no preguntó si estaba de acuerdo. Simplemente decidió. Pensé en responder, en decirle que esa era mi casa, que yo había pagado cada metro con el trabajo de mi esposo. Pensé en recordarle quién le enseñó a leer, quién le cosió los disfraces del colegio, quién se quedó despierta cuando tuvo fiebre. Pensé en todo eso, y no dije nada. Colgué y salí al porche. El campo estaba quieto. Los olivos no juzgan. Me senté y respiré hondo. Antonio me habría mirado en silencio como hacía cuando sabía que yo iba a entender algo por mí misma. Entonces recordé una frase suya antigua, casi olvidada. «Cuando te traten como si no existieras, observa. Ahí está la verdad». Observé. Preparé el garaje sin protestar. Llevé una manta, una lámpara pequeña, una silla.
Dejé la casa limpia, ordenada, como si fuera a recibir invitados que no me pertenecían. No llamé a nadie. No pedí consejo. En el pueblo el rumor corre rápido, pero yo no tenía prisa. La noche antes de que llegaran dormí poco. No por miedo, sino por claridad. Sentía una calma extraña, como si algo estuviera a punto de encajar. Me levanté temprano y salí a caminar por el sendero. El aire frío me despejó la cabeza. Pensé en la palabra asilo y no me dolió como esperaba. Me dolió menos que la indiferencia. Cuando regresé, el coche de mi hijo ya estaba entrando por el camino. Bajó sonriente. La esposa detrás elegante, observando como si inspeccionara un escaparate. Los suegros saludaron con cortesía distante. Nadie me preguntó dónde dormiría. Nadie me ofreció ayuda con las maletas. Yo sonreí, agradecí y me dirigí al garaje. Desde allí oía risas, copas, planes. Oía frases que no estaban pensadas para mí. Comentarios sobre la casa, sobre lo bien que quedaría una reforma, sobre la posibilidad de aprovechar el terreno. Aprendí más en esas horas que en años de conversaciones familiares. No salí, no interrumpí, no lloré. Esa noche, sentada en la silla del garaje con la manta sobre los hombros, entendí que mi silencio no era rendición, era preparación, y que cuando uno cree haber borrado a alguien, suele cometer el mayor error. La mañana siguiente amaneció limpia, como si el campo quisiera recordarme que la vida seguía su curso, aunque dentro de la casa hubiera cambiado todo. Me desperté en el garaje antes de que saliera el sol. El frío se me había metido en los huesos, pero no era un frío nuevo. Era el mismo que había sentido muchas veces cuando me levantaba de madrugada para cuidar a Antonio cuando ya estaba enfermo y no quería preocupar a nadie. Salí despacio sin hacer ruido. La casa aún dormía. En la cocina quedaban restos de la cena, copas mal enjuagadas, platos apilados, sin cuidado, migas sobre la mesa. Me detuve un momento a observar. No era desorden, era apropiación. Actuaban como si aquel espacio ya no me perteneciera. Puse agua a calentar y me preparé un café sencillo como siempre. No quise usar la cafetera grande que habían dejado preparada para todos. Me senté en el porche con la taza caliente entre las manos. Desde allí veía los olivos alineados con paciencia como soldados antiguos que han aprendido a resistir el paso del tiempo sin hacer ruido. Fue en ese silencio cuando pensé de nuevo en Antonio, en lo poco que hablaba y en lo mucho que observaba, en cómo, durante los últimos meses de su vida, insistía en ir a la notaría, aunque caminar le costara un esfuerzo enorme. Es importante, decía, no quiero dejar cabos sueltos. Yo le respondía que no se preocupara, que nuestro hijo era buena persona. Él me miraba sin discutir. Ahora entendía aquella mirada. Después del desayuno salí hacia el pueblo. No avisé a nadie. En el mercado me crucé con Carmen, la frutera, que me preguntó si tenía visita. Asentí con una sonrisa breve. No entré en detalles. Compré pan, queso, tomates, cosas sencillas. En el bar tomé un café de pie. Oí comentarios sueltos. La gente ve más de lo que dice. Caminé hasta la gestoría donde Antonio había llevado siempre los papeles del taller. El dueño Julián me reconoció al instante. ¿Cuánto tiempo? Isabel dijo. Me ofreció asiento. Hablamos primero de cosas pequeñas, el calor, la cosecha, el pueblo. Luego le dije que necesitaba revisar unos documentos. No levantó las cejas, no preguntó por qué. Simplemente abrió el archivo. Allí estaban. Carpetas con fechas, firmas, notas al margen, escritas con la letra de Antonio. Vi mi nombre repetido varias veces. Vi la finca, el taller, cuentas que yo apenas recordaba. Todo estaba en orden. No sentí alegría ni alivio. Sentí respeto. Antonio había hecho su parte.
Regresé a la finca a media mañana. El ambiente había cambiado. Había risas fuertes, música baja, planes en voz alta. Mi hijo hablaba de arreglos de ampliar el porche, de hacer la finca más aprovechable. Nadie me miró al entrar. Nadie me preguntó dónde había estado. Pasé de largo y me dirigí de nuevo al garaje. Allí me senté y repasé mentalmente cada palabra escuchada, no por rencor, sino por claridad. La nuera hablaba de invitar a más gente. Los suegros opinaban sobre la tierra, sobre si valía la pena vender una parte. Nadie mencionó mi nombre. Yo era un mueble viejo colocado en un rincón para no estorbar. Por la tarde, mientras ellos dormían la siesta, entré en la casa. Abrí el armario del dormitorio principal. Mi ropa estaba apartada, arrinconada, como si ya no tuviera derecho a ocupar espacio. No me enfadé. Recogí algunas cosas con calma. Un jersey, una foto antigua, un cuaderno donde Antonio apuntaba gastos y pensamientos. Ese cuaderno fue el que me hizo sentar en la cama y respirar hondo. Antonio no solo anotaba números, anotaba decisiones, fechas importantes, frases cortas que solo yo entendía. En una de las últimas páginas había escrito: si algún día intentan pasar por encima de Isabel, que recuerde que todo está previsto. Cerré el cuaderno despacio. No lloré. Sonreí por primera vez en días. Esa noche cené sola en el garaje. Escuché cómo brindaban dentro de la casa. Escuché mi nombre pronunciado con ligereza como si fuera un asunto menor. No respondí. No era el momento. Los días siguientes siguieron un ritmo parecido. Yo observaba, escuchaba, iba al pueblo, hablaba poco. Cada gesto, cada frase confirmaba lo que ya sabía. No era una visita, era una toma de control. Una tarde, mientras limpiaba unas herramientas antiguas del garaje, oí una conversación que no debía haber oído. Hablaban de la finca como si ya fuera de ellos, de qué harían cuando todo estuviera arreglado, de lo incómodo que resultaba tener a la madre rondando. Fue entonces cuando comprendí que el garaje no era una solución temporal, era un aviso. Esa noche dormí mejor que nunca. No porque estuviera cómoda, sino porque ya no tenía dudas. El silencio que había elegido no era sumisión, era el tiempo necesario para dejar que la verdad se mostrara sola. Y mientras ellos pensaban que yo descansaba, que aceptaba, que me resignaba, yo recordaba cada palabra de Antonio, cada firma, cada gesto, pensado con antelación. La finca no era solo un refugio, era una lección, y aún no la habían aprendido. El tercer día empezó con un ruido seco metálico. Era la puerta del garaje abriéndose sin cuidado. Mi hijo apareció con el ceño fruncido como si yo fuera un problema logístico que no encajaba en su planificación. «Hoy vendrán más amigos», dijo. «Procura no salir». Asentí. No porque aceptara la orden, sino porque ya había entendido el papel que me habían asignado. Cuando se fue, me quedé sentada un rato escuchando cómo la casa despertaba. Pasos, risas, el sonido de la cafetera. Nadie pensó en mí. Era curioso. Desaparecer no siempre requiere irse. A veces basta con que otros decidan que no estás. A media mañana salí al huerto. Lo hice despacio como si fuera parte del paisaje. Arranqué malas hierbas, regué los tomates. Desde allí podía ver el porche y parte del salón. Las voces llegaban claras. Hablaban de reformas, de traer muebles nuevos, de darle otro aire a la finca. Escuché a la nuera decir que el garaje era perfecto para que yo estuviera tranquila. Tranquila. La palabra me hizo sonreír. Regresé al garaje con la sensación de estar asistiendo a una obra de teatro en la que todos conocían su papel menos yo, o eso creían. Me senté en la silla y abrí el cuaderno de Antonio. No buscaba consuelo sino confirmación. Las fechas coincidían, los nombres estaban claros.
todo encajaba. Por la tarde llegaron más coches, más risas, más gente que caminaba por la finca como si siempre hubiera sido suya. Nadie me presentó, nadie me miró a los ojos. Yo era la mujer mayor que no debía molestar, la madre que sobra cuando ya no sirve. Fue entonces cuando oí la conversación que lo cambió todo. Estaban en el porche con las ventanas abiertas. Mi hijo hablaba con su suegro. «Hay que ver cómo lo arreglamos», decía. «Ella ya no puede con esto. Lo mejor será buscarle algo, un sitio donde la cuiden». El suegro asintió. «Un asilo está bien», respondió. «Aquí estorba». Lo dijo sin mala intención, como quien habla de mover un mueble pesado. Sentí un nudo en el estómago, no por la idea del asilo, sino por la facilidad con la que me habían reducido a un objeto. No grité, no salí. Me quedé quieta, escuchando cómo decidían mi vida sin contar conmigo. Más tarde, cuando el sol empezó a caer, la nuera entró al garaje. Miró alrededor con gesto crítico. «Aquí podríamos guardar las bicis», dijo. No me habló directamente, me señaló como si yo no estuviera. «Habrá que limpiar un poco», le respondí con un claro suave. Ella se marchó satisfecha. Esa noche cenaron fuera. Yo me quedé sola. El silencio era profundo, casi amable. Me preparé una sopa caliente con un hornillo pequeño. Mientras comía repasé mentalmente cada detalle escuchado. No había dudas. No era un malentendido. Era una decisión. Al día siguiente fui al pueblo temprano. Entré en la notaría. El notario, un hombre serio de gafas finas, me reconoció por el apellido. Su marido dejó todo muy claro, dijo después de revisar los papeles. No hay margen de interpretación. Asentí. No necesitaba más explicaciones. De regreso a la finca me encontré con un vecino en el camino. Me preguntó si todo iba bien. Le respondí que sí, que estaba aprendiendo a escuchar. No entendió, pero sonrió. Por la tarde, mientras ellos se preparaban para otra visita, mi hijo volvió a bajar al garaje. Esta vez su tono fue distinto. «Tenemos que hablar», dijo. Le miré a los ojos. «Dime», respondí. Dudó un segundo. «Es que esto no puede seguir así». No le pregunté qué era esto. Ya lo sabía. «Pronto buscaremos una solución», añadió. Asentí de nuevo. Él se marchó aliviado. Esa noche no dormí en el garaje. Me senté en el porche hasta tarde mirando las estrellas. Pensé en Antonio, en la paciencia, en la importancia de elegir bien el momento. Pensé en cómo a veces el mayor error de quien desprecia es creer que el silencio es ignorancia. Yo ya tenía todo lo que necesitaba: los documentos, las palabras escuchadas, la certeza. Solo faltaba el momento adecuado, y ese momento se acercaba con cada visita, con cada comentario, con cada decisión tomada sin mí. El garaje había cumplido su función. Me había mostrado la verdad sin adornos, y cuando la verdad se muestra así de clara, no queda más remedio que actuar, pero no con rabia, con firmeza, con dignidad. A la mañana siguiente desperté con una sensación distinta. No era tristeza ni enfado, era determinación. El tipo de calma que solo llega cuando una ha dejado de preguntarse qué pasará y empieza a decidir qué va a pasar. No salí del garaje de inmediato. Me tomé el tiempo de ordenar mis pensamientos como Antonio ordenaba sus papeles, uno a uno, sin prisas. Sabía que cada paso debía ser discreto. No quería un enfrentamiento ni una escena. Quería que la realidad hablara por sí sola. Salí hacia el pueblo cuando la casa aún dormía. El camino de tierra estaba húmedo por el rocío y mis pasos sonaban firmes. En la gestoría me recibió Julián con una mirada que decía más que sus palabras.
Le pedí que revisáramos de nuevo todo lo relacionado con la finca. Todo está en regla, repitió. Me explicó con paciencia los detalles que yo ya conocía pero que necesitaba oír en voz alta. No había copropietarios, no había cesiones implícitas, no había promesas verbales que pudieran sostenerse legalmente. La finca era mía, solo mía. Después fui a la notaría. Allí pedí una copia certificada de ciertos documentos. No expliqué para qué. No hacía falta. El notario fue correcto, profesional, distante, como debe ser. Salí con una carpeta bajo el brazo y la sensación de estar sosteniendo algo más que papeles. De regreso pasé por el bar. Me senté en la mesa de siempre. El camarero me sirvió el café sin preguntar. Escuché conversaciones ajenas, risas, quejas. La vida cotidiana del pueblo seguía intacta. Pensé en lo poco que necesitamos para sentirnos parte de algo y en lo fácil que otros deciden expulsarnos sin aviso. Cuando llegué a la finca, el ambiente era distinto. Había más coches, más gente, risas fuertes, música. Me moví con naturalidad como si todo siguiera igual. Nadie se sorprendió de verme. Nadie me habló. Era invisible y eso jugaba a mi favor. Me senté en el garaje y escuché. Hablaban de invitar a más personas el fin de semana, de organizar una comida grande, de enseñar la finca como se merece. Mi hijo hablaba con entusiasmo. La nuera asentía. Los suegros opinaban. Yo anotaba mentalmente cada frase, no por resentimiento, sino por precisión. Esa tarde decidí dar un paso más. Llamé a una antigua amiga de Antonio, una mujer discreta, inteligente, que siempre supo más de lo que decía. Le pedí que viniera el sábado. Será una comida familiar, le dije. Aceptó sin hacer preguntas. Luego hice otra llamada. Y otra. Personas que conocían a Antonio. Personas que sabían escuchar. No invité a todo el mundo, solo a quienes podían entender lo que estaba en juego. Esa noche mi hijo bajó al garaje de nuevo. Esta vez su tono fue más seco. El sábado vendrá mucha gente, dijo. Sería mejor que no estuvieras. Le miré con calma. Ya veremos, respondí. No insistió. Creyó que era una frase vacía. Dormí poco, pero bien. Soñé con Antonio sentado en el porche, en silencio, observando el campo. Al despertar supe que el momento se acercaba. El sábado amaneció luminoso. Desde temprano se oían voces, pasos, platos. Yo me arreglé con cuidado. No para impresionar, sino para recordarme quién era. Me puse una blusa sencilla, el collar que Antonio me regaló en nuestro aniversario, y guardé la carpeta en el bolso. Cuando los invitados comenzaron a llegar me mantuve al margen. Saludé con educación, sonreí. Nadie me prestó demasiada atención, mejor así. Observé cómo mi hijo hacía de anfitrión, cómo la nuera explicaba la finca como si fuera suya, cómo los suegros asentían satisfechos. Observé cómo se repartían el espacio que no les pertenecía. Esperé. El momento llegó sin anuncio. No hubo música que se detuviera ni copas que cayeran al suelo. Simplemente me levanté y caminé hacia el centro del porche. Las conversaciones se apagaron poco a poco. Mi hijo me miró sorprendido. «¿Mamá?», empezó. Levanté la mano con suavidad, no para callarlo, sino para marcar un ritmo. «Solo quiero decir algo», dije. Mi voz no tembló, no alzó el volumen. Hablé como quien cuenta una verdad sencilla. Abrí la carpeta y saqué los documentos. Los sostuve sin teatralidad. Expliqué con palabras claras lo que Antonio había decidido, lo que estaba escrito, lo que estaba firmado. No acusé, no reproché. Simplemente expuse. El silencio fue absoluto. Algunos invitados bajaron la mirada, otros se miraron entre sí. Mi hijo palideció. La nuera dejó de sonreír.
Los suegros se quedaron inmóviles. No levanté la voz. No pronuncié la palabra asilo. No hacía falta. La realidad hablaba por mí. Cuando terminé, guardé los papeles y añadí: esta finca es mi hogar, y aquí se queda quien respeta, el que no sabe dónde está la salida. No esperé respuestas, no necesitaba escuchar excusas. Me senté de nuevo. El aire había cambiado, la sorpresa ya estaba en marcha. Nadie habló durante unos segundos que parecieron largos como una tarde entera. El silencio no era incómodo, era revelador. Yo me quedé sentada con las manos apoyadas en las rodillas, respirando despacio. No había nada más que añadir, ya lo había dicho todo. Mi hijo fue el primero en reaccionar. Se aclaró la garganta, dio un paso hacia mí y bajó la voz como si así pudiera volver atrás. «Mamá, esto no es el momento», dijo. «Hay invitados». Lo miré con calma. Precisamente por eso respondí. No levanté el tono. No necesitaba hacerlo. La nuera intentó sonreír. Fue una sonrisa tensa, ensayada, de esas que se usan cuando algo se sale del guión. «Seguro que hay un malentendido», dijo mirando a los demás. «Luego lo hablamos con tranquilidad». Yo asentí despacio. Claro, con tranquilidad repetí. Y en esa repetición quedó claro que la tranquilidad ya no era suya, sino mía. Los invitados se movieron incómodos, algunos se excusaron para ir al baño, otros fingieron interés por los olivos. La amiga de Antonio me buscó con la mirada y me dedicó un gesto mínimo casi imperceptible. Entendió, siempre entendió. Mi hijo pidió a todos que se sentaran a comer. Nadie tenía hambre, pero se sentaron. Yo me quedé de pie un momento más y luego ocupé mi lugar en la cabecera como había hecho durante años. Nadie lo discutió, nadie se atrevió. Durante la comida las conversaciones fueron cortas y torpes. El vino se sirvió con cuidado. Las risas se apagaron pronto. Yo escuchaba más de lo que hablaba. Observaba cómo la seguridad de mi hijo se deshacía a cada gesto, cómo la nuera evitaba mirarme, cómo los suegros que antes opinaban de todo ahora no decían nada. En un momento dado, uno de los invitados preguntó algo sobre la finca. Mi hijo empezó a responder, se detuvo y me miró. «Eso lo puede explicar mi madre», dijo al final. Lo hizo con una mezcla de respeto y miedo. Asentí y respondí con sencillez, sin alardes, sin apropiarme de nada que no fuera mío. Después de la comida, algunos se marcharon temprano, otros se quedaron un rato más por compromiso. Yo no los retuve. No era una celebración, era una lección. Al caer la tarde, el porche quedó casi vacío. Solo quedábamos la familia. El aire era denso. Mi hijo se acercó y se sentó frente a mí. «Tenemos que hablar», dijo. Esta vez no sonó a orden, sino a petición. «Cuando quieras», respondí. Hablamos largo rato, no de papeles ni de herencias, sino de respeto. Le dije cómo me había sentido. No exageré, no dramaticé. Le conté lo del garaje, las palabras escuchadas, la sensación de ser apartada. Él bajó la mirada. No negó nada. Eso fue lo que más me dolió y a la vez lo que más necesitaba oír. La nuera intervino poco. Cuando habló lo hizo para justificarse. Yo la escuché sin interrumpir. Luego le dije algo sencillo. «Esta casa no es un premio ni un castigo. Es mi hogar». No hubo respuesta. Los suegros se marcharon al anochecer. Se despidieron con educación rígida. Yo respondí del mismo modo. No guardé rencor, tampoco olvidé. Esa noche dormí en mi habitación. La cama estaba intacta. Me acosté despacio como quien vuelve a ocupar un lugar que nunca debió abandonar. Pensé en Antonio, en cómo habría observado todo aquello sin decir una palabra, en cómo habría sonreído al ver que su previsión había servido para algo más que repartir bienes. A la mañana siguiente el ambiente era distinto.
Mi hijo preparó el desayuno. Me ofreció café. Acepté. No porque necesitara el gesto, sino porque él necesitaba hacerlo. Hablamos de cosas pequeñas, del tiempo, del huerto. Nada estaba resuelto, pero algo había cambiado. Antes de irse, mi hijo me pidió perdón. No fue un discurso largo, fue una frase torpe, sincera. No supe hacerlo mejor, dijo. Asentí. Aprender también es parte de crecer, respondí. La sorpresa había cumplido su función. No había gritos, ni expulsiones, ni humillaciones públicas. Había verdad. Y la verdad, cuando se muestra sin odio, pesa más que cualquier reproche. Cuando el coche se perdió por el camino de tierra, me quedé sola en el porche. El campo estaba en silencio. Me serví una taza de té y miré alrededor. La finca volvía a respirar conmigo. No había ganado una batalla, había recuperado algo más importante, mi lugar. El silencio que quedó después de que se marcharan no fue vacío, fue limpio. Me quedé un rato sentada en el porche con la taza de té entre las manos, escuchando el viento mover las hojas de los olivos. La finca volvía a ser mía, no solo en los papeles, sino en el aire. Sin embargo, sabía que aún no todo estaba dicho. Las verdades importantes rara vez se resuelven en un solo gesto. Mi hijo regresó 2 días después. Esta vez llegó solo. Aparcó el coche con cuidado como si no quisiera hacer ruido. Bajó despacio y se quedó un momento de pie sin saber si acercarse. Yo seguí regando el huerto. No por indiferencia, sino porque quería que entendiera que ya no estaba esperando nada de él. Cuando terminé, me limpié las manos y me senté frente a él. He venido a hablar, dijo. Asentí. Te escucho. Empezó torpe, dando rodeos. Habló de la presión de su matrimonio, de cómo había querido quedar bien con todos. Habló de miedos que nunca me había confesado. No lo interrumpí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque necesitaba oírse a sí mismo. A veces uno solo entiende el daño cuando lo nombra en voz alta. Luego me miró y dijo algo que no esperaba. Te traté como si ya no importaras. No lo dijo llorando ni con dramatismo. Lo dijo con vergüenza. Esa palabra vergüenza pesó más que cualquier disculpa. Le conté entonces cómo lo había vivido yo. Le hablé del garaje del frío por las noches, de escuchar planes sobre mi vida como si yo no estuviera. Le hablé del miedo silencioso no a un asilo, sino a convertirme en alguien sin voz. No levanté la voz, no hacía falta. Cada palabra caía en su sitio. Mi hijo bajó la cabeza. No pensé que fuera tan grave, dijo. Sonreí con tristeza. Eso es lo que pasa cuando dejamos de mirar a los ojos, respondí. Hablamos también de Antonio, de su manera de prever las cosas, de cómo había querido protegernos a los dos, no enfrentarnos. Mi hijo reconoció que nunca se interesó por los papeles. Creí que todo era automático, dijo. Le expliqué que nada importante lo es, que la familia no funciona por inercia, sino por cuidado. La conversación fue larga, hubo silencios, hubo momentos incómodos. No buscábamos tener razón, sino entendernos. Al final mi hijo me pidió algo más difícil que perdón tiempo. Asentí. El tiempo no se exige, se ofrece. Durante los días siguientes la nuera llamó un par de veces. Fue correcta distante. Yo también. No había hostilidad, pero tampoco confianza. A veces la reconciliación no es volver a como antes, sino aprender una nueva distancia. Volví a mis rutinas, al mercado, al bar, al huerto. Los vecinos no preguntaron. Agradecí esa discreción. La vida del pueblo enseña que cada casa tiene sus silencios. Una tarde recibí una visita inesperada. Era la amiga de Antonio. Se sentó conmigo en el porche. No habló enseguida.
Miró el campo. Hiciste bien, dijo al fin. Negué con la cabeza. Hice lo necesario. Sonrió. A veces es lo mismo. Esa noche pensé mucho en la palabra venganza. Nunca quise vengarme. No había disfrute en ver a mi hijo avergonzado. Lo que quería era que entendiera que el respeto no se hereda, se practica, que una madre no deja de ser persona cuando envejece, que el amor no justifica el desprecio. Días después, mi hijo volvió a llamar, esta vez para preguntar si podía pasar el fin de semana. Acepté. Puse condiciones sencillas, respeto, diálogo, límites claros. Las aceptó sin discutir. Fue un comienzo. Ese fin de semana no hubo grandes gestos. Cocinamos juntos, paseamos por el camino de tierra, hablamos de cosas pequeñas y de algunas grandes. La nuera se mantuvo reservada pero educada. No forzamos nada. La confianza no se impone. La finca recuperó su ritmo. Yo también. Comprendí que no todas las historias terminan con abrazos, pero algunas terminan con algo igual de valioso: conciencia. Antonio tenía razón. Cuando te tratan como si no existieras, observa. Yo observé. Y cuando llegó el momento, hablé. No para castigar, sino para poner un límite. Ese límite fue la puerta que permitió empezar de nuevo, sin humillaciones, sin miedo. El otoño llegó despacio, como llegan las cosas que importan. Las hojas de los olivos empezaron a amarillear y el aire de la mañana se volvió más fresco. La finca estaba en silencio, un silencio distinto al de antes. No era soledad, era equilibrio. Yo me movía por la casa con naturalidad, sin pensar en quién vendría o quién se iría. Por primera vez en mucho tiempo no estaba en espera de nada. Mi hijo siguió viniendo a veces, solo a veces, con su esposa. Ya no había órdenes ni frases cortantes. Había preguntas, algunas torpes, otras sinceras. Aprendió a preguntar antes de decidir, y yo aprendí a responder sin miedo. No fue inmediato, nada verdadero lo es. Un domingo por la tarde, mientras tomábamos té en el porche, mi hijo me miró y dijo: «Nunca pensé que el respeto pudiera perderse tan rápido». Asentí. «Y recuperarse tan despacio», añadí. Sonrió con tristeza. No discutimos. Ya no hacía falta. La nuera tardó más. Con ella el cambio fue más silencioso. Empezó por pequeños gestos, preguntar si necesitaba algo, avisar, antes de venir a escuchar sin interrumpir. No nos hicimos íntimas, pero aprendimos a convivir sin tensión. A veces eso también es una forma de reconciliación. Una mañana recibí una carta del notario. No era necesaria, pero Antonio había dejado una última instrucción, una nota personal dirigida a mí, fechada meses antes de morir. La abrí con cuidado sentada en la cocina con la luz entrando por la ventana. Decía poco, como todo lo suyo. No dejes que te arrinconen. Tu vida no se acaba cuando otros creen que ya no sirve. Doblé la carta y la guardé en el cuaderno. No lloré, sonreí. Comprendí entonces que la verdadera herencia no fue la finca, ni los papeles, ni el dinero. Fue la previsión, la dignidad, el recordatorio de que una mujer no desaparece por cumplir años, ni una madre deja de ser persona por amar demasiado. Empecé a compartir mi historia con algunas vecinas, no como un drama, sino como una advertencia suave. Hablábamos de hijos de límites, de silencios mal entendidos. Muchas asentían, algunas lloraban, todas entendían, porque estas historias no son excepciones, son reflejos. Un día, una mujer del pueblo me dijo: «Yo habría gritado». La miré y le respondí: «Yo también quise», pero el silencio bien usado pesa más. No siempre funciona, pero cuando funciona cambia todo.
La finca volvió a llenarse de vida, no de visitas impuestas, sino de encuentros elegidos. Yo decidía, yo invitaba, yo cerraba la puerta cuando lo necesitaba. Aprendí algo importante: poner límites no aleja a quienes te quieren, aleja a quienes se aprovechaban. Una tarde mi hijo me ayudó a arreglar una valla. Trabajamos en silencio. Al terminar se apoyó en el martillo y dijo: «Gracias por no echarme». Lo miré con calma. «Gracias por quedarte a aprender», respondí. Nos sonreímos. No hubo abrazos largos ni promesas grandilocuentes. Hubo algo: mejor respeto. Hoy, sentada en el porche con la taza caliente entre las manos y el campo extendiéndose frente a mí, pienso en todo lo ocurrido sin rencor. No olvido, pero tampoco cargo. La vida es demasiado corta para vivir encogida. Si algo he aprendido es esto: nadie tiene derecho a decidir tu lugar sin tu consentimiento, ni siquiera quienes dicen quererte. El amor sin respeto se convierte en costumbre y la costumbre en desprecio. Romper ese ciclo no es venganza, es justicia silenciosa. Si estás escuchando esta historia y alguna vez te has sentido apartada, invisible, tratada como una carga, recuerda esto: tu valor no disminuye porque otros no sepan verlo. A veces basta con guardar silencio, observar con atención y elegir el momento adecuado para hablar. Y cuando hables, hazlo desde la verdad, no desde la rabia. Si esta historia te ha hecho pensar, te invito a compartirla con alguien que la necesite. Tal vez con una madre, una amiga o incluso contigo misma. Y si quieres seguir escuchando historias reales profundas, donde la dignidad y la vida se abren camino sin gritos, puedes quedarte aquí acompañándome. A veces escuchar es el primer paso para volver a ocupar nuestro lugar.